El doctor Manuel Torres nunca creyó en fantasmas. Como pediatra, su mundo se regía por la lógica de la ciencia y la medicina. Cuando lo trasladaron a la clínica de una colonia en las afueras de la ciudad, se sintió optimista. Era un lugar humilde pero tranquilo, con casas de ladrillo y niños que jugaban al fútbol en las calles polvorientas. Lo que no sabía era que en esa tranquilidad se escondía una historia de profunda tristeza y terror. La primera vez que la vio, la descartó como una alucinación por el cansancio. Era una tarde nublada, a través de la ventana de su consultorio, vio a una niña de unos 10 años sentada sola en el columpio del parque. Llevaba un vestido blanco, sucio y desgarrado, y su cabello, largo y enmarañado, le cubría la cara. Lo que le heló la sangre no fue su apariencia, sino que, alrededor de su cuello, llevaba una gruesa cuerda de sisal, como si fuera una bufanda. Manuel parpadeó y la niña desapareció. Las semanas siguientes, su mente racional luchó contra la evidencia. Pacientes jóvenes hablaban de una amiga que jugaba con la soga. Las madres se reían, atribuyéndolo a la imaginación infantil. Pero Manuel comenzó a verla de nuevo. Siempre en los mismos lugares, en el columpio, en el hueco de una ventana de una casa abandonada, o a veces, sentada en la azotea de la clínica, mirando fijamente hacia un punto en el horizonte. Nunca se movía. Su presencia era estática, silenciosa y llena de una tristeza infinita. La situación se volvió insostenible cuando la niña empezó a manifestarse dentro de la clínica. Una tarde, Manuel revisaba a un pequeño con neumonía. El niño no dejaba de señalar la esquina de la habitación, balbuceando, «Ella está ahí, la de la cuerda». Manuel se giró, y en la penumbra, una sombra sutil se delineó con la forma de la niña, el contorno de la soga visible en su cuello. No era una alucinación, su paciente también la veía. Asustado, Manuel comenzó a investigar. Preguntó a los ancianos de la colonia sobre leyendas o historias de niños. Al principio, se mostraron renuentes, pero uno de ellos, un viejo de nombre Don Pedro, finalmente le contó la historia que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Hace muchos años, en la misma casa donde estaba la clínica, vivía una familia. Un día, una de sus hijas, cansada de la pobreza y del maltrato de sus padres, se ahorcó en el patio trasero usando una soga de sisal. El evento traumático se ocultó para proteger la reputación de la familia, pero la niña, se decía, nunca se fue. Su alma, atrapada entre el dolor de su vida y el terror de su muerte, se quedó para siempre. La leyenda local la llamó la niña de la soga. Pero el verdadero horror de la historia no era su existencia. Era su naturaleza. Don Pedro le explicó que la niña no era maligna, solo buscaba compañía. Y no la buscaba en los adultos, que eran ajenos a su sufrimiento, sino en los niños. Los niños, al verla, se convertían en sus amigos. La niña les mostraba el mundo como ella lo veía ahora, un lugar de sombras y silencio. Se dice que los niños que jugaban con ella se volvían apáticos, aislados, perdidos en sus propios mundos de silencio. Se sentaban solos, mirando a la nada, sus rostros reflejando la misma tristeza que la niña de la soga. Unos pocos, los más sensibles, comenzaron a imitar su juego, atándose pedazos de cuerda o hilo alrededor de sus cuellos, como si fuera un collar. Manuel sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Pensó en sus pacientes, en los niños que la habían visto. Pensó en el columpio, en el rostro cubierto de pelo, en la cuerda. La niña no perseguía, no atacaba. Simplemente invitaba. Y su juego era mortal para el alma de los niños. Esa noche, cuando el silencio del consultorio era insoportable, Manuel escuchó un leve crujido en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y una figura, pequeña y descalza, se detuvo en el umbral. No llevaba un vestido blanco, sino una pijama de rayas. Era uno de sus pacientes, un niño de apenas 6 años, con una expresión vacía en su rostro. En su mano, sostenía un pedazo de hilo rojo, en su muñeca, había una pulsera hecha de una soga gruesa y oscura. Al mirarlo, Manuel vio, a través de sus ojos inexpresivos, una figura detrás de él, una silueta borrosa con la cabeza ladeada. El niño de la pijama levantó el hilo y se lo ofreció a Manuel. «Ven a jugar, doctor», susurró con una voz hueca y sin vida. «Ella quiere que juguemos. Nos está esperando». Y a lo lejos, en la calle solitaria, se escuchó un suave y rítmico chirrido de un columpio que se balanceaba por sí solo en la noche.